Muy buenos días, alumnos de Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar de un tema introductorio acerca de la biología. Con ustedes el profesor Percy Rojas. Vamos allá. ¿Qué es la biología? Es la ciencia que estudia los seres vivos, se encarga principalmente de los procesos vitales de cada ser vivo. Eso es cierto, el concepto que ustedes están observando a continuación está en lo correcto. La biología se encarga no solamente de los procesos vitales de cada ser vivo, sino también se encarga de todos los aspectos que conllevan a que un ser vivo pueda existir, desde la concepción, la reproducción, el crecimiento, el movimiento, etcétera. Todo aquello que tiene vida, tiene movimiento o un movimiento parcial, puede ser estudiado. Según la rama estudiada, nosotros podemos concentrarlo o focalizarlo en grupos. Como por ejemplo tú puedes observar ahí dos temas acerca de la morfología y la fisiología. La morfología es aquella rama de la biología en la cual estudia su forma y su estructura, ya sea de la forma de, por ejemplo, puedes observar ahí un ejemplo de una mariposa monarca, la cual tiene ciertas partes que la caracterizan, ¿no? Puede ver las antenas, tiene la forma de las patas, la forma y estructura de las alas, la cual le permite volar, los colores, toda esa estructura la cual desarrolla su cuerpo y le permite volar y desarrollar y poder vivir, ¿no? Desarrollar sus procesos vitales, los cuales le permiten una subsistencia. Luego tenemos la fisiología. ¿Qué es la fisiología? Dice que estudia las funciones orgánicas de los seres vivos. Como tú puedes observar, ahí tenemos una imagen en la cual el cuerpo humano está dividido en tres aspectos fundamentales, que es el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema de aparatos los cuales componen el cuerpo. Cada uno de ellos vitales para que el hombre pueda llegar a subsistir y desarrollar sus actividades. Genética. En la actualidad mucho se habla acerca de esto. La genética como concepto tenemos que estudia las leyes de la herencia. ¿Qué quiere decir la ley de la herencia? La ley de la herencia quiere decir aquellos patrones genéticos los cuales son heredados de padre a hijo. Quiere decir acerca de tu papá y tu mamá, los cuales te heredan ya sean de características propias de ellos, como características físicas e inclusive características de carácter y formas de comportarse. Evolución. Tenemos una imagen acerca del padre de la evolución, que es Charles Darwin, el cual propuso muchas teorías, muchas leyes acerca de por qué el hombre es lo que es en la actualidad. Según Darwin, el hombre ha pasado por muchos procesos de adaptabilidad en cuanto a su entorno, lo cual ha hecho que surja el hombre actual. Según Darwin, dice que hace muchos millones de años, el hombre antes de ser hombre era una especie rudimentaria y poco compleja, que al pasar de los años, de generación tras generación, ha ido cambiando su forma, su estructura y creado el hombre que en la actual es. Taxonomía. La taxonomía es simplemente la clasificación de los seres vivos, desde un ser vivo menos complejo hasta el más complejo. Pero esa taxonomía ha ido evolucionando con los años, desde simple hacia más complejo. A continuación tú puedes observar un dibujo el cual está clasificado como la manera de cómo se puede llegar a clasificar una sola especie de un determinado género. Tiene primero un dominio, a qué dominio pertenece, si es eucariota o es procariota, un reino, si es un animal o un vegetal, una división, una clase, un orden, un tipo de familia, un género y una especie. Ahora, ¿por qué vienen tantas clasificaciones? Porque hay muchas diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, tenemos al lobo, pero el lobo no es único. Hay lobos de las montañas, hay lobos de las nieves, hay lobos
rapaces. Hay muchas clases de lobo, aunque son lobos, pero tienen características específicas y es donde la taxonomía los diferencia. Tenemos la ecología. ¿Qué es la ecología? La ecología, un concepto, dice que son las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente y con otros seres vivos. Eso es muy cierto, la ecología está presente en todo lugar. Desde que tú sales de tu casa o estás en tu casa, amigo, también hay una ecología, porque tú te interaccionas con los seres vivos que están en tu hogar, puedes observar plantas, puedes observar animales rastreros como hormigas, arañas quizás. Ese es tu medio, esa es la ecología que hay a tu alrededor. Bioquímica. La bioquímica estudia los procesos químicos de la vida. Dicho sea de paso, para que estos procesos bioquímicos puedan llegar a ser posibles, necesita un elemento fundamental, el cual es el carbono. Este átomo de carbono está presente en todas las estructuras de los seres vivos, o en casi todos, excepto algunos, pero en casi todos, en la mayoría, en los cuales forman enlaces. Un átomo se une con otro, luego con otro, para formar cadenas, ¿no? Que puede ser cadenas proteicas, cadenas de glúcidos, cadenas de lípidos, los cuales son necesarios para nuestro cuerpo. La paleontología. La paleontología dice que estudia los restos fósiles y se pueden subdividir en tres grandes grupos: la paleobotánica, la paleozoología y la paleoecología. Cada uno de ellos en cada campo. Paleobotánica estudia las plantas, fósiles de plantas; paleozoología estudia fósiles de animales; paleoecología estudia los ecosistemas del pasado. Cada uno de cómo vivieron seres que ahora ya no están, pero que han dejado huella en sus huesos, en sus restos, etc. Ontogenia. Es el estudio y origen de evolución de los seres vivos en el espacio. No se refiere al espacio exterior, sino al espacio de tiempo el cual dura cada proceso. En la actualidad muchos científicos creen que esta evolución sigue continuando, sigue evolucionando, sigue cambiando el hombre, siguen cambiando las especies. Por lo tanto, esta ontogenia estudia dos grandes grupos muy importantes: uno que es la embriología, que es el desarrollo del individuo, y la filogenia, que estudia el origen y el desarrollo evolutivo. Cada una de ellas se complementa para poder dar como resultado el avance evolutivo de cada especie. Bueno, según el tipo de organismo estudiado, tenemos la zoología. La zoología, tenemos ahí, como tú puedes observar, 5 grandes grupos: la etnitología, la aracnología, malacología, anfibiología, ornitología. Cada uno de ellos son aspectos de la zoología en los cuales puede estudiar diversos tipos de animales según las características propias que posea, dependiendo de la cantidad de patas, dependiendo si se arrastre, dependiendo si forma una concha, dependiendo si salta o está en diferentes tipos de ambientes, etcétera. La botánica. La botánica estudia las plantas, es cierto, pero específicamente las plantas no tienen una sola especie, un solo régimen. Tienen varias características. Hay plantas, por ejemplo, que dan fruto, otras que no, otras que se reproducen sexualmente, otras asexualmente. Entonces esas características se ven en la botánica. Luego tenemos la microbiología, que es un campo de estudio el cual no se puede llegar a ver a simple vista, pero sabemos que está presente. Como por ejemplo tenemos la bacteriología, la protozoología, la virología, parasitología, etcétera. Cada uno de ellos campos en los cuales es importante su estudio para conocer cómo se desarrollan, qué de provecho se puede sacar de ellos, porque muchos de esos organismos en la actualidad producen enfermedades. Entonces su estudio es muy importante para desarrollar vacuna, para desarrollar algún tipo de método y no poder enfermarnos. Luego tenemos, según el nivel de organización de los seres vivos, se pueden clasificar en 5 grupos: biología molecular, citología, histología, organografía y anatomía. Biología molecular, bueno, ya hemos hablado algo de ello, que estudia las bases moleculares o estudia procesos químicos los cuales desarrolla cada ser vivo para poder subsistir. La citología estudia a la célula,
Ahora, ¿por qué el estudio de la histología? Porque en la actualidad seguramente habrán escuchado lo que es el cáncer. El cáncer afecta directamente a las células y es por eso que es muy importante estudiar esto para ver cómo contrarrestar este mal que está quejando al mundo. Luego tenemos la histología. Es el estudio de los tejidos. Claro, cuando una célula se daña, afecta a los tejidos, ¿no? Que puede causar algún tipo de cáncer u otro tipo de enfermedad a la piel, como por ejemplo melanoma, cánceres a la piel, protuberancias, heridas, etcétera. Luego tenemos organografía. Su propio nombre lo dice, organografía, estudia órganos de los animales y vegetales, porque tanto de un animal a otro, de una especie a otra, inclusive del hombre hacia otra especie, tenemos órganos los cuales nos diferenciamos. Subsisten, sí, pero con órganos diferentes, como por ejemplo que el pulpo que tiene 3 corazones, o por ejemplo otro tipo de especies que utilizan un sistema digestivo más simple, como el pato, entre otras características propias de cada ser vivo. Luego tenemos la anatomía, que estudia estructuras y partes del cuerpo. La anatomía es una rama de la biología la cual estudia todo lo que compone el cuerpo en cuanto a órganos, huesos, partes de las cuales muchos no creerían que existen, pero están ahí presentes, y otras partes del cuerpo que quizás no son muy eficaces o viables, pero están presentes. Padre de la biología, tenemos ahí a Aristóteles, considerado el padre de la biología y el primer taxónomo de la historia, por clasificar las plantas, animales que en esa época habían, con una clasificación simple. Luego tenemos a Teofrasto, también considerado el padre de la botánica por sus estudios que realizó con diversos tipos de plantas, la clasificación, el nombre que les dio y muchas características que las plantas en esa época poseían. Robert Hooke. Robert Hooke es considerado el padre de la citología, ya que fue uno de los científicos que mayor estudio le dedicó a las células. Y dicho por ello es aquel que descubrió la célula en sí. Aunque él al principio no sabía qué es lo que era, pero lo descubrió. Luego tenemos a Anthony van Leeuwenhoek. Es conocido por las mejoras que hizo en cuanto a los microscopios, porque hasta ese entonces no se podían observar organismos muy diminutos que no se podían ver a simple vista. Y con este lente aumentado, el cual llamó microscopio, se pudo observar. Theodor Schwann propuso la teoría acerca de la teoría celular, la cual plantea que toda célula se reproduce, crece, cumple una función específica y luego muere, como el ciclo de la vida. Luego tenemos a Ernest Haeckel, el padre de la ecología, por su clasificación de los seres vivos, por cómo funcionaba un ecosistema, cuál era el ciclo y cuál era la cadena alimenticia la cual la conformaba. Carlos Linneo, padre de la taxonomía, porque a comparación de Aristóteles, su clasificación taxonómica fue mucho más allá, amplió los niveles de clasificación para una mejor comprensión de los seres vivos. Charles Darwin, el padre de la evolución, por todas las teorías que propuso acerca de cómo el hombre surgió, cómo el hombre se desarrolló y cómo es que el hombre llegó a ser lo que en la actualidad es. Louis Pasteur, considerado el padre de la microbiología, por desarrollar un método del cual muchas sustancias podían mantenerse durante muchos años o conservarse durante un tiempo prolongado, porque hasta ese tiempo todas las sustancias o líquidos que se hacían tenían que ser consumidos al instante porque rápidamente perecían. Matthias J. Schleiden, este científico propuso las teorías de que las células constituyen la unidad estructural de las plantas. Planteó la teoría celular. Al igual que Theodor Schwann, este científico
propuso más leyes y características propias de la célula, una investigación más profunda acerca de cómo era el comportamiento de estas células en el medio ambiente y cómo interactúan con nosotros en nuestro entorno. Gregor Mendel o Gregorio Mendel, considerado el padre de la genética, ya que tuvo muchos estudios y teorías acerca de la genética y cómo se transmitían los genes de un par a otro, o de generación en generación. James Watson y Francis Crick. Estos dos científicos establecieron la estructura del ADN, ya que ellos fueron los primeros en fotografiar la estructura del ADN que nosotros podemos ver que se hacen imágenes como una X que se enlaza a otra X. Más adelante se descubriría que estas X representaban cadenas de ADN, o cromosómicas, disculpen. Jean-Baptiste Lamarck fue un científico el cual publicó un libro acerca de la zoología. En este libro, Jean-Baptiste Lamarck explica muchas de las características que en la actualidad conocemos acerca de muchos seres vivos, específicamente de animales, los cuales podían tener cierto comportamiento en diferentes situaciones. Luego tenemos a Robert H. Whittaker. Este científico clasificó a los seres vivos en 5 reinos, los cuales eran monera, protista, fungi, planta y animalía. Pero en la actualidad sabemos que estos reinos se han expandido aún más. Lo vamos a ver más adelante con otro científico. El científico que les hablaba hace un momento era Carlos R. Woese, el cual clasificó a los seres vivos ya no en 5 reinos, sino los clasificó en arqueobacterias, eubacterias, protistas, fungi, plantae y animalía, ya que tenía que tener una clasificación más dado las características propias de algunos seres vivos, los cuales no eran considerados plantas, no eran considerados bacterias propias, pero que estaban presentes en la vida de todos los seres vivos. Y por último tenemos el proyecto Genoma Humano, que en la actualidad es un proyecto que se viene dando hace más de 3 décadas o más, los cuales han habido muchos avances, como por ejemplo la modificación de ADN en ciertas especies de plantas, en algunos animales, los cuales creen muchos científicos que en el futuro podría ser de mucha utilidad para resistencia de algunas plantas a diversos tipos de ambientes o de climas extremos.